¿Y por qué? Pues no sabemos. La soberanía de Dios, el propósito de Dios para las personas. Y a veces nos va a tocar a nosotros sufrirla también. Pero no por eso vamos a permitir, ¿sí?, que nos sobrepasen las circunstancias. Tenemos que ser más fuertes que las circunstancias. Bien, entonces ya vimos el flexo braquial. Eso ya no lo voy a volver a ver. O podemos repetirlo otra vez, ¿verdad? Vamos a repetirlo ya ustedes con lo que ustedes hicieron. ¿Está bien? Todas las anotaciones. Entonces, ¿de dónde vamos a que viene el flexo braquial? 5 al T1. Empezamos con los troncos, con los segmentos, pues con las ramas. C5 y C6 se juntan para formar el tronco superior, C7 solo y C8 T1 inferior. Pero antes va a dar varios nervios. Primero, nervio dorsal de la escápula. ¿A quién va a inervar? Hagan el ejercicio. El nervio dorsal de la escápula, ¿a quién va a inervar? ¿A quién? Elevador de la escápula y los romboides, parte medial de la escápula, ¿verdad? ¿Okay? Muy bien. Y tenemos a otro que es C5, C6, C7 que va a ser el torácico largo, que va a acompañar a quién? A torácica lateral, segunda rama, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Torácica lateral. Y esta va a inervar al cerrado anterior. Después seguimos con los troncos. Del tronco superior solamente van a salir ramas. Esto está en el cuello. Si ustedes se dan cuenta, esto es cuello. Porque pasando el borde de la primera costilla ya es axila, ¿verdad? Ya se está pasando en la axila. Lo vimos en la axila que se llama como el agujero cérvico axilar. Por ahí está pasando ya están pasando las divisiones, ¿verdad? Esto es cuello. Esto está pasando entre qué escalenos? Anterior y medio. Anterior y medio. Entonces el tronco superior va a dar dos. El nervio supraescapular, que va a inervar a quién? Supraespinoso e infraespinoso. Se va a meter por la escotadura, por ahí se va a meter supraespinoso e infraespinoso. Y tenemos el nervio del músculo subclavio que va a inervar el músculo subclavio. ¿Se lo conocemos? Después pasamos a la axila y entonces va a haber troncos en relación a quién, porque se llama lateral, medial y posterior. ¿En relación a quién? A la arteria axilar. ¿Okay? Y entonces tenemos el tronco posterior, que es el más grande de todos, que se va a juntar de todas las raíces posteriores, de todos los fascículos posteriores, a formar el fascículo posterior. Y entonces va a dar varios nervios. Vamos a empezar. Nervio subescapular superior. ¿Qué va a ser? Músculo subescapular. Nervio tóraco-dorsal. Dorsal ancho, muy bien. Y tenemos el nervio subescapular inferior, pectoral. No es pectoral. ¿Quién va a inervar este? Subescapular inferior, redondo mayor, redondo mayor. Después tenemos claro, las últimas ramas, que es el nervio axilar. ¿Qué va a inervar el nervio axilar? Deltoides y redondo menor. ¿Y el radial, médico? ¿Y el radial? Extensores del brazo. No. Sí, ¿Por qué es así? porque estoy acordando. ¿Por qué es así? ¿Qué vas a hacer? Extensor. Todo lo posterior, todo lo posterior. Después la cuestión anatómica, esto es anterior y esto es posterior. Todo lo que es extensor y supinador. Ya conocemos al tríceps, que es el primero que es extensor. Ahorita ya vamos a ver el antebrazo. ¿No te duele?
¿Qué va a inervar? No recuerdo. ¿Qué va a inervar el músculo cutáneo? Compartidor anterior del brazo. ¿Qué va a hacer esta? ¿Qué va a hacer, médico? ¿Qué va a hacer? Son las rotaciones mediales de programación, ¿no? ¿La qué? La flexión del codo. Uno va a hacer en supinación, otro va a ser en pronación, y el coracobraquial va a ser ¿qué? Aducción. Y ese nervio, de una vez les voy a decir, ese nervio inerva los músculos de aquí, pero va a tener una rama sensitiva que va a inervar la parte lateral del antebrazo. La parte lateral del antebrazo. La piel, ese se va a llamar nervio cutáneo antebraquial lateral, así se llama. Nervio cutáneo antebraquial lateral. Después tenemos al nervio mediano, que se va a juntar de lateral y medial, esa es pregunta de examen, y va a inervar la mayor parte de los músculos que del antebrazo y unos pequeños músculos de la mano. Ahorita vamos a ver cuáles. Y por último tenemos al tronco medial. Vean ustedes, el tronco medial va a dar dos puntas. Va a dar uno que se llama el pectoral menor, perdón, medial, que es para el pectoral menor. Cutáneo braquial medial, la piel de esta área. Cutáneo antebraquial medial, la piel de esta área, por eso se llaman cutáneos, ¿verdad? Y por último, el nervio cubital. El nervio cubital tiene de una vez les voy a decir. El nervio cubital medial tiene un trayecto medial, miren aquí, no hace nada en el antebrazo, en el brazo, se pasa por detrás del epicóndilo medial. Por eso cuando ustedes se pegan el codo, ¿qué hacen? Da un calambre y hasta dónde duele, hasta dónde molesta, hasta esta parte. ¿Por qué? Porque todo ese es el recorrido del cubital. Entonces, ulnar cubital se pasa por detrás del epicóndilo medial. Ese es un surco. Tóquense el surco, aquí está el surco. Y si se aplastan un poco más, van a sentir dolor, porque es el nervio que cubital. El epicóndilo lateral no tiene surco. Tiene surco solamente el epicóndilo medial. Y entonces se va a ir para la parte medial, va a inervar estos músculos que están aquí, que ahorita vamos a ver. Después se pasa a la mano para inervar la mayor parte de los músculos de la mano. ¿Ok? Y con eso terminamos el profesor braquial. Eso les dije que se lo aprendieran. ¿Tú lo hiciste? A ver, enséñame lo que hicieron. Muy bien. El otro, a ver. ¿No hiciste tu dibujo? ¿No hicieron dibujo? ¿Y cómo lo aprenden? ¿Qué hiciste el dibujo, muchachos? A ver, enséñame los dibujos. ¿Hiciste dibujo? ¿Hicieron dibujo? ¿No hiciste dibujo? Ah, bueno. Ni hablar, ni speak, como dicen, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere en la vida. Bueno, no importa. Vamos a ver entonces, este es el compartimento anterior con sus tres músculos, ¿verdad? Aquí está la porción larga, la porción corta del bíceps, el coracobraquial, y abajo va a estar el músculo braquial. ¿Tiene por quién? Aquí está, no tiene que ir antebrazo ya. El compartimento anterior es el músculo cutáneo. Músculo cutáneo. Ahora, llegamos, bueno, antes de eso, ya me regreso a esta página. Vamos a ver de una vez los huesos. Los huesos del... Todavía no vamos a mejorar. ¿Ande? No, vamos a ver los huesos o sea, lo que es el cúbito radio, ¿sí? Cúbito radio y la mano de una vez, ¿ok? Los huesos nomás, para que ya quede eso claro, ya empezar nomás con puras estructuras, ¿ok? Entonces, ¿qué huesos tenemos? Pues evidentemente, ¿cuál es? Cúbito y radio. Muy bien. El cúbito y radio, les vamos a empezar con el cúbito, que es la parte medial, ¿verdad? El cúbito es el medial. Tiene una epífisis proximal, y esta epífisis
se va a articular con quién. Tiene una escotadura troclear. ¿Para quién se va? ¿Con la tróclea de quién? Del húmero, ¿verdad? Con la tróclea del húmero. Ok, aquí está. Y va a formar lo que es la articulación, ¿sí? Húmero cubital, que es tipo bisagra, ¿verdad? Tipo bisagra. Después tenemos una prominencia que es el apófisis coronoides. En esta apófisis coronoides es donde se va a insertar el tendón del braquial. Ok, apófisis coronoides. Vean, pues aquí vamos a verlo. Aquí está. Me voy a regresar a esta porque aquí está la diapositiva. ¿Dónde está? Aquí está. Apófisis coronoides se inserta en la apófisis coronoides y parte de la tuberosidad del cúbito. ¿Ok? Para eso son estos dos huesos. Entonces, apófisis coronoides y la tuberosidad del cúbito. Ahí se va a insertar el tendón del braquial. ¿Okay? Después sigue, tiene una diáfisis muy larga, también se van a insertar estos músculos, tiene un borde anterior, ¿sí? ¿Verdad? Una cara anterior y un borde interóseo. Este borde interóseo se va a articular con el radio, ¿sí? Por la membrana interósea. ¿Qué tipo de articulación es esta? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de articulación es esta? El problema es que se les olvida todo, no puede ser posible. Ya vimos articulaciones, ¿qué tipo de articulación es esta? Esta, no me vuelven a hacer la pregunta, esta que estoy aquí, esta, entre los dos huesos, ¿cómo se llama esa articulación? Es fibrosa, pero ¿de qué tipo? Sin desmosis. Y entonces el hueso, el cúbito, llega a la parte distal, disminuido, va a disminuir su grosor hasta terminar, ¿sí? Donde se va a articular va a tener una articulación radiocubital distal. Aquí es donde se unen, ¿sí la ven? Que es tipo sindesmosis. Y acá también va a tener una articulación radiocubital proximal con la cabeza del radio. Es la que va a producir que la prolongación y la supinación. Entonces, la articulación radiocubital proximal es una articulación sinovial. En cambio, la articulación radiocubital distal es una articulación sin desmosis. O sea, una articulación fibrosa, pues. Y termina en una pequeña prominencia que se va a llamar apófisis estiloides. Es el hueso que se siente aquí, apófisis estiloides. Porque del cúbito, ¿verdad? Porque vamos a tener la apófisis estiloide del radio también. ¿Okay? En cambio el radio, vean ustedes, el radio tiene una cabeza, que ahí mismo donde se va a articular, tiene su cuello, tiene la tuberosidad del radio donde se va a insertar el bíceps, ¿okay? Tiene su diáfisis con su cara anterior, su cara posterior, su borde anterior y el borde interóseo que se va a insertar, articular con el otro hueso, y va a ir ensanchándose en la parte distal, ¿okay? Y va a tener un poco más abajo en la apófisis estiloides del radio. Vean ustedes que en la parte posterior del radio, la parte anterior, pues es así, pero la parte posterior, ven ustedes aquí, ven ustedes que la parte posterior del radio, esta parte posterior, tiene surcos para que estén pasando tendones que van a ir a la parte posterior. Ven ustedes los tendones, los extensores, ¿sí? Los extensores. Por ahí van a pasar extensores del dedo meñique, de los dedos, del índice, etcétera. ¿Ok? Los extensores.
Esas son las características de los huesos. Y entonces, estos dos huesos, fíjense ustedes, se van a unir para formar la articulación de la muñeca, ¿sí? La articulación que llamamos la articulación carpiana, ¿ok? Y entonces aquí esas articulaciones van a ser sinoviales. Y de aquí sí vale la pena de una vez ver los huesos de la articulación del carpo, los huesos del carpo. Vamos a verlo de una vez. Vamos a ver, aquí está. Entonces fíjense ustedes aquí, los huesos del carpo, que generalmente se van a articular más con el radio que con el cúbito, si ustedes se dan cuenta ahí. Vamos a tener dos hileras del carpo. ¿Cuáles son las dos hileras? ¿Se acuerdan? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. El pisiforme está arriba. Si ustedes saben, entonces tenemos primero, ¿cuál tenemos? Escafoides, semilunar, piramidal, y este es el pisiforme. Ustedes se lo sienten aquí, ¿verdad? La segunda línea, trapecio, estamos hablando de lateral a medial, ¿ok? Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso con su gancho. Y ahorita vamos a ver que este gancho con el pisiforme va a haber un ligamento y por ahí van a pasar estructuras por debajo, ¿ok? Entonces ya conocemos las líneas de los huesecillos. ¿Qué tipo de huesos son? Cortos, ¿verdad? Son huesos cortos. La articulación carpal, o sea, estos huesos con el radio, va a ser una articulación elipsoidal, es decir, fíjense, ¿qué movimientos hace? Flexión, extensión, pero también hace esto, también hace que circunvolución. No es completamente esferoidea, pero le llaman elipsoidal porque puede hacer varios movimientos. ¿Ok? Las articulaciones de los carpos, esas son articulaciones planas, ¿verdad? Carpo, metacarpiano son articulaciones. Ahora, seguimos con el metacarpo, eso no tiene chiste. ¿Qué tipo de huesos es el metacarpo? Huesos largos. Y las falanges, huesos largos, igual, aunque son pequeños, pero son huesos largos. 5 metacarpianos, que es la palma de la mano. La palma son los metacarpos, la muñeca es el carpo y las falanges son los dedos. ¿Ok? 5 metacarpianos. Después tenemos ¿cuál? Las falanges. ¿Cuántas falanges tenemos? ¿Cuántas falanges tenemos? 12, 13, 14. Porque el dedo y pulgar va a tener dos nomás, la distal y la proximal, pero esa va a tener que distales, medias y proximales. Y entonces van a poder hacer este tipo de movimientos, ¿verdad? A veces también hacen esto, principalmente esta articulación no es en bisagra, esas son en bisagras, pero esta puede hacer eso, pero también puede hacer eso. Entonces es media elipsoidal, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Y hay otra articulación que es vean ustedes esta articulación, antes se la voy a poner, esta articulación que está aquí, entre el trapecio y el primero, carpo metacarpiano, ¿sí la ven? ¿Cómo está aquí? Como si fuera una silla de montar. Es esta, carpo metacarpiano. ¿Para qué es? Para hacer la posición de oposición, si no, no pudiéramos hacer la oposición. Es una articulación de tipo silla de montar. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los huesos, ¿verdad? Entonces vamos a ir poniéndole los detalles según vamos bajando. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Bien, vamos entonces a ver la primera formación. Antes de bajar con los músculos, vamos a ver la primera formación, que es la fosa cubital. ¿Okay? ¿Qué es la fosa cubital? Pues es esto que está aquí. ¿Ok? Es
Entonces vamos a hacer, fíjense bien, vamos a hacer una línea imaginaria entre los epicóndilos. ¿Ok? Y vamos a ver que esa línea imaginaria va a ser la parte superior. ¿Ok? En los epicóndilos. Después tenemos un borde medial que va a ser el pronador redondo, que es este, borde medial. Y vamos a tener un borde lateral que va a ser el braquio radial, ¿si lo ven aquí? El braquio radial, ¿ok? El pronador redondo y una línea imaginaria, entonces va a ser que un triángulo, ¿no? Un triángulo. ¿Quién va a ser el techo? Pues va a ser la fascia bicipital, que es la que está aquí, ¿verdad? O la aponeurose bicipital. Y entonces, ¿cuál va a ser mi piso? Va a ser el músculo braquial, el más profundo. Músculo, aquí está el músculo braquial, él va a ser mi piso. Y por último, ¿qué contenido vamos a tener? De lateral a medial vamos a tener el tendón del bíceps, vamos a tener la arteria humeral o braquial, que se llama también. Y vamos a tener el nervio mediano. Vamos a tener el tendón, la arteria y el nervio, de lateral a medial. Así. Tendón, arteria y nervio. Vean ustedes aquí que el nervio cubital se va hacia atrás, por detrás de quién? Del músculo. ¿Por detrás de quién? Del pronador. Epicóndilo medial. Lo acabo de decir, lo acabo de decir. Estamos pasando al antebrazo, venimos del brazo y estamos pasando al antebrazo. Estructuras que van a pasar al brazo en la fosa cubital, al antebrazo, ¿cuál va a ser? La arteria y el nervio mediano, la arteria braquial. Y allí se van a dividir la arteria braquial en dos, justamente en la cabeza del radio. Se va a dividir una arteria cubital y una arteria radial. Y entonces ahora sí, esa es la fosa cubital. Y claro, superficialmente la fosa cubital vamos a tener las venas, precisamente la vena cefálica, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver, quitamos piel, ¿verdad? Quitamos el tejido subcutáneo, la aponeurose, y ahora sí vamos a ver los compartimentos. Tenemos un compartimento anterior y tenemos un compartimento posterior. Vamos a ir quitando los músculos, ¿sí? Por capas. ¿Ok? Vamos a ir quitando los músculos por capas. Ahí está otra vez, vean ustedes, el tendón del bíceps, ¿verdad? La arteria y el nervio. Okay. Y acá está el braquial. Ok, vamos a empezar a quitar los músculos. Primeros músculos que va a haber. En su libro traen unos dedos así, ¿verdad? Para decir más o menos cuáles son. Y vean ustedes, aquí están. Pronador redondo. Todos se originan del epicóndilo medial. ¿Sí? Los músculos del compartimento anterior, un buen grupo se origina del compartimento del epicóndilo medial. ¿Ok? Entonces tenemos al pronador redondo, tenemos al flexor radial del carpo, ¿verdad? Flexor radial del carpo. Tenemos al palmar largo, que es el músculo que se ve aquí, que es el más superficial, ese no se va profundo. Y tenemos al músculo flexor cubital del carpo. Okay, tenemos entonces 4 músculos del compartimento, de la primera capa, la más superficial. ¿Cuáles son, dijimos? Redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Son los que están haciendo. Y el pronador, evidentemente, ¿qué va a hacer? Pronador, ¿verdad? Pronador. Está haciendo esto y el otro está haciendo esto. ¿Inervados por quién todos ellos? ¿Qué dijiste? Compartimento anterior, usted dijo. No, la pregunta fue: ¿quién los inerva?
¿Quién inerva esos músculos que acabo de decir? Nervio mediano. Desde aquí lo estamos repitiendo. Acabo de decir plexo braquial y todavía contestan cosas que no tienen sentido. Bueno, vamos a seguir, vamos a quitar esa. Ay, perdón. Vamos a quitar esa capa y nos vamos a la profundidad. ¿Qué músculos tengo en lo profundo? Aquí están. ¿Sí? Van a ser los músculos, ¿sí? Ahora sí, los músculos que van a ir a la mano. Porque estos músculos que dije quedan en el carpo, ¿verdad? Ahora va a haber músculos que van a ir ahora a las falanges. Y aquí tenemos a los músculos. Ustedes pueden ver aquí. Algunos se originan todavía en el epicóndilo medial y otros en el cuerpo del cúbito del radio. ¿Sí? Músculo flexor superficial de los dedos, ¿se lo ven? Flexor superficial de los dedos. Solamente estos, ¿ok? Porque el pulgar va a tener sus propios músculos. Flexor superficial de los dedos, ¿qué va a hacer? Va a flexionar las falanges medias. Flexor superficial de los dedos. ¿Ok? Otro músculo que tenemos hace flexor profundo de los dedos. Se va a ir cerca de las falanges distales. Esto, flexor profundo de los dedos. Y tenemos también al flexor largo del dedo gordo, ¿ok? Que va a ir a la falange distal. Flexor largo del dedo pulgar. Entonces, tres músculos más. ¿Cuáles son? Flexor superficial de los dedos. ¿A dónde va? ¿A dónde se va a ir? Falanges medias. Flexor profundo de los dedos, falanges distales. Y el flexor largo del dedo pulgar. Todos esos son inervados por quién? Por el mediano. Ahora, aquí va la diferencia. Ahora sí. El flexor cubital del carpo y tercer y cuarto profundo de los dedos van a ser inervados por el cubital. ¿Ok? Esa es la diferencia que hay. Esa es la diferencia que hay. Así que aquí tenemos a varios músculos. Otra vez. Pronador, flexor, radial del carpo, palmar, flexor cubital del carpo. ¿De esos quién inerva el cubital? Sí. El cubital, flexor cubital del carpo. Ahora lo quiero ver en ya en individual. Dijimos que todo era mediano, pero los quise juntar con el profundo. Después tenemos al flexor superficial, flexor profundo de los dedos y el flexor largo. Ahora, fíjense bien, estos dos dedos, el flexor profundo de los dedos que lo va a inervar, el cubital, son los únicos músculos que va a inervar el nervio cubital. El flexor cubital del carpo, lo vuelvo a repetir, y el tercer y cuarto profundo de los dedos. Ahora, esos tendones están pasando por una estructura que se llama retináculo, un túnel del carpo. ¿Han escuchado el túnel del carpo alguna vez? Bueno, ese túnel del carpo va a estar dado va a ser un espacio que lo va a formar de lateral a medial, ¿sí? El escafoides, ¿sí? El escafoides hasta el pisiforme. Eso se va a llamar retináculo flexor, o sea, es una bandeleta. Y por debajo van a pasar esos tendones. ¿Junto con qué estructura? Con el nervio mediano. O se llama túnel del carpo. Vamos a verlo. Y ese túnel, aquí está, es el túnel del carpo que está pasando. Y su piso del túnel del carpo va a ser otro pronador que está en la parte distal. El pronador cuadrado. Ok, pronador cuadrado. Ese también inervado con el nervio mediano. Entonces, fíjense bien, si bien que aquí que tengo flexores y pronadores. Flexores y pronadores.
Bien. Ahora vamos al compartimento posterior. ¿Qué músculos tengo en el compartimento posterior? Vamos a verlos ya conocíamos el músculo anconio. Ahora, estos músculos generalmente van a venir ¿de dónde? Del epicóndilo lateral, ¿Okay? ¿Cuáles músculos van a ser? Braquio radial, músculo extensor radial largo del carpo. Ok, aquí está. Músculo extensor de los dedos, común de los dedos. Ok. Músculo extensor corto del carpo, radial corto del carpo. Músculo extensor cubital del carpo. Músculo extensor del meñique y los abductores. ¿Ok? Tenemos el extensor corto del pulgar y tenemos los extensores, ¿cómo se llama? Los abductores. Abductor largo y abductor corto. Entonces aquí tenemos el brachioradial, es el supinador, ¿verdad? Se llama el supinador. ¿Ok? Y está un poco más profundo. Entonces tenemos extensores de qué? De los dedos. Extensor del dedo índice, extensor del meñique, extensor largo y corto del pulgar, abductor largo y corto del pulgar. Esto es abducción. ¿Sí? Abducción. O sea, lo está separando. Abductor corto y largo. También tenemos extensor ¿qué? Radial corto y largo y extensor cubital. ¿Sí se dan cuenta? Entonces otra vez, ¿qué tenemos en compartimento posterior? Vamos a empezar de la muñeca. Extensor largo y corto del radial y extensor del cubital. Extensor de, mírenme, extensor de dedos, extensor del dedo índice, extensor del largo y corto del pulgar y abductor largo y corto del pulgar. ¿Sí me explico? Esos son los, y también tenemos a los supinadores que le ayuda el brachioradial. Vamos a verlos otra vez. Aquí están. ¿Ok? El abductor, y entonces aquí tenemos al músculo supinador en la profundidad, ¿verdad? Que junto con el brachioradial hacen la supinación. Todos inervados por quién? ¿Nervio? ¿Nervio qué? Pero dijo mediano, me va a matar. ¿Nervio? Radial, nervio radial. Todo el compartimento posterior, supinadores, extensores y abductores son nervio radial. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, estos tendones pasan a la mano, ¿sí? Si ustedes hacen así, no se miran, se miran aquí los tendones, ¿verdad? Pero no se los miran aquí, ¿por qué? Porque hay también un retináculo de extensor, aquí está. ¿Sí lo ven el retináculo extensor? Pero este retináculo extensor hace 6 compartimentos. Acá, ¿cuántos compartimentos había? Uno, el túnel del carpo, solamente ahí van todos los tendones junto con el nervio mediano. En cambio, acá se hacen 6 compartimentos bien definidos. Y entonces vamos a estudiar esos 6 compartimentos. Vamos a verlos. Aquí se los voy a poner porque es más fácil aprenderlos así. Aquí están. Aquí están los 6 compartimentos. ¿Sí los ven? Hay que aprendérselos también. ¿Sí? Vamos a ver del primero al sexto.
¿Qué primer compartimento? ¿Qué tendones pasan por allí? Abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. ¿Okay? Segundo compartimento, extensor radial corto y largo del carpo. Tercer compartimento, extensor largo del pulgar. Cuarto compartimento, extensor de los dedos y extensor del índice. Quinto compartimento, extensor del meñique. Sexto compartimento, extensor cubital del carpo. No pasa lo mismo que con el túnel del carpo. El túnel del carpo pasan todos por ahí. Los 9 tendones más el nervio mediano. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Y entonces, esos extensores, esos tendones, al pasar, fíjense bien, al pasar, les voy a poner aquí está. Estos tendones, al pasar por la muñeca, vean ustedes, se va a formar lo que nosotros le llamamos la tabaquera anatómica. Vean ustedes aquí, ¿sí? Al pasar esos tendones, justamente el piso de la tabaquera anatómica va a ser el músculo escafoides. Aquí está. ¿Y quién va a formar la tabaquera anatómica? Aquí está, músculo extensor largo del dedo. ¿Sí? Aquí está, del dedo pulgar, y el extensor corto del dedo pulgar. Esto se llama, como dije, tabaquera anatómica. El piso va a ser lo que es el escafoides y parte del trapecio, y por ahí va a pasar lo que es la arteria radial. ¿Ok? ¿Y por qué tabaquera? ¿Sí han escuchado esto de tabaquera anatómica? ¿Sí o no? Bueno, esa tabaquera, lo que pasa es que aquí le ponían tabaco y la gente lo inhalaba, o sabrá Dios en aquellos épocas, por eso le llamaban. Es una especie, si lo sienten, si lo vieron, tabaquera anatómica. Entonces, extensor y el extensor corto y extensor largo del pulgar. Y ahí va a estar lo que es el escafoides, ¿verdad? Y el parte del trapecio. Y ahí está pasando la arteria radial hacia el dorso de la mano. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a regresarnos. Vean ustedes otra vez, esta imagen es muy representativa, porque si ustedes se dan cuenta aquí está el túnel del carpo, ¿sí? ¿Sí lo ven? Aquí están los tendones y el nervio mediano, y acá están los 6 compartimentos que estamos diciendo. Otra vez repítanmelo. Segundo. Tercero. Cuarto. Ven que ahí son 6 compartimentos y arriba solamente el flexor es un solo campo. Y eso se llama túnel del carpo. El problema aquí es que no hay más estructuras que pasan. ¿Qué tal si esto aumentara, algo pasara y empezara a comprimirse? ¿Cómo se va a llamar? Síndrome del túnel del carpo, ¿verdad? Comprimiendo empiezan a tener alteraciones de la mano. Y entonces lo que hacen es romper el epináculo flexor para que se liberen los tendones. Y ya se quita el problema. ¿Ok? Muy bien. Eso es el antebrazo. ¿Ok? Eso es el antebrazo. Ya pasamos. Ya después vamos a ver todo el recorrido de la arteria, otra de los nervios y todo para que quede un poquito más claro. Ahora, nos vamos a la mano, pasamos a la mano. Entonces la mano va a empezar evidentemente desde la, bueno, no de la muñeca, va a empezar desde la palma. La mano tiene palma y dorso. ¿Qué características ven en una y otra? Que por ejemplo, arriba nos sudamos, pero abajo. No arriba. Bueno, en el dorso. Dorso. En el dorso nos sudamos y en la palma azul. O sea,
tienes vellos, es diferente, no tienes folículos pilosos, no, acá sí tienes folículos pilosos. En los dos tienes glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ayuda a lubricar. Muy bien. ¿Qué en relación a la piel? La piel es más delgada y no está unida, ¿verdad?, a la ponerosa. Aquí no está unida a la ponerosa, la podemos separar, pero aquí es una piel más gruesa y está unida a la ponerosis, difícilmente la podemos separar. ¿Qué más tenemos? Muy importante. Las líneas, que son las huellas, ¿verdad? Las huellas que son, ¿cómo se llaman? Son las líneas dactilares o las huellas. Aparte de que nos sirven para nuestra identificación universal, todo el mundo tenemos huellas distintas, yo no sé, 7.000 millones de gentes y todos tienen diferente, qué interesante, ¿verdad? Todos tenemos diferentes huellas, pero ¿para qué creen que sean las huellas? ¿Se ha puesto a pensar? No nomás para identificar. ¿Alguien que me pueda decir? Y tienen 20 años con sus manos y no se han fijado para qué sirven. Sensibilidad, textura, para sensibilidad. Bueno, para sensibilidad, para textura, ¿qué más? Recuerden que la mano es táctil, ¿verdad? Nos ayuda, pero también nos ayuda a que sentir, alguien más, identificar. Bueno, es muy sensible la mano al tacto, ¿verdad? Podemos, pero ¿qué más? Agarrar cosas. Si no tuvieran nosotros las huellas, si no la agarras bien, se nos como dicen los abuelos, nos soba, ¿no? Se nos va. Cuando ustedes van, no han ido nunca a escalar una montaña, alguna cosa, o que van es para agarrar. Si no, no nos agarramos bien. Las huellas son para eso. Son como, no voy a decir que son tipo de, ¿cómo se llaman? Que son, ¿cómo se llaman esas que se pegan? Ventosas, no son como tipo de ventosas, pero sí tienen una función de agarre. Si no tuviéramos, nos resbalaría la mano. ¿Se dan cuenta? Eso tiene una función muy importante. Por eso las tenemos. Si fueran completamente lisas, pues imagínate, liso y liso se resbala. Si así se nos van a veces las cosas de la mano, ¿verdad? Entonces tienen función también importante. Bueno, ya les dije más o menos. Entonces, fíjense, tenemos nuestra piel, la palma. Vamos a trabajar en lo que es la mano, en la palma. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, vamos a disecarlo aquí. Tenemos la piel, el tejido celular, muy poquito tejido celular realmente, y todo está unido a la aponeursis palmar. Que la aponeursis palmar nos da una forma que tiene una pequeña, ¿cómo se llama? Hendidura, ¿verdad? Que nos permite también hacer que se acomoden las cosas. Y entonces en la palma vamos a tener 3 compartimentos en la mano. Tenemos el compartimento tenar, que es esto gordo que tenemos aquí, que son los músculos del pulgar, los músculos cortos del pulgar. Vamos a tener el compartimento hipotenar, que son los músculos del meñique, y tenemos el compartimento central. 3 compartimentos: tenar, hipotenar y central. En el compartimento central vamos a tener los músculos que van a mover la mano. Estas. ¿Ok? En el compartimento tenar vamos a tener los músculos que van a mover el pulgar. En el hipotenar, los que mueven el meñique. Y el central, los que van a mover las artículas, esto y esto. ¿Okay? Se llaman interóseos y los lumbricales. ¿Okay? Porque esto no lo van a hacer ellos. ¿Quién va a hacer esto? Los flexores profundos y los flexores superficiales, ¿verdad? Pero esto lo van a hacer los lumbricales. ¿Sí me explico? Y esto lo van a hacer los interóseos. Esto lo va a hacer la región tenar. Esto lo va a hacer la región hipotenar. ¿Ok?
Entonces ya vimos eso, muy bien. Tenemos entonces dos compartimentos. Ahí lo vimos, compartimento tenar, compartimento hipotenar y el compartimento central con su aponeursis palmar. Bien fuerte la aponeursis palmar, ¿ok? Bien fuerte y la pueden sentir, ¿verdad? Pues acá la aponeursis es mucho más delgada, pero aquí es bastante firme, ¿ok? Ok, ahora, y claro, por el compartimento central van a ir pasando los tendones de los ¿cómo se llama? De los flexores superficiales y de los flexores profundos. Vamos a conocer la región tenar. ¿Qué músculos son los que tenemos en la región tenar? ¿Qué? Aquí está. Ya tenemos, es que quiero otra. No veo una buena. Bueno, ya. Entonces, vamos a tener. Aquí está. Ok, en la región tenar vamos a tener. Ya tenemos los extensores largos, ¿verdad? Y cortos del pulgar. Tenemos los abductores largos y cortos del pulgar. Bueno, largo del pulgar, no corto, porque estamos a ver corto. Ahora, fíjense bien, ¿cuáles vamos a tener aquí? Abductor corto, ¿verdad? ¿Qué más? Flexor corto del pulgar, oponente del pulgar y el aductor del pulgar. Otra vez, abductor corto, flexor corto, oponente del pulgar, muy importante, y el aductor. Entonces, hay una mnemotecnia. Fíjense bien. Desenfunda, apunta, dispara y enfunda. Desenfunda, abductor corto. Apunta, flexor ¿qué? Corto. Oponente, dispara y enfunda. ¿Ok? Todos esos músculos son inervados por el nervio mediano, a excepción del aductor. ¿Ok? A excepción del aductor. O sea, la aducción no la hace el cubital. Y aquí viene ya la otra. Ya cuando ya hablemos de los demás músculos, va a ser el cubital, a excepción de unos de otros que voy a decir ahorita. Ok, después vamos con la región que hipotenar. ¿Qué músculos tiene la región hipotenar? Abductor del dedo meñique, flexor corto del dedo meñique y oponente del dedo meñique. Y realmente son bastante rudimentarios, porque es muy difícil hacer. Bueno, sí, a ver, sí se puede hacer la abducción, ¿verdad? Abducción, pero casi no lo usamos mucho. Abducción, ¿qué más? Flexor, ¿qué? Corto. Después, ¿qué tenemos? El oponente. También podemos oponer, pero casi no podemos, ¿verdad? Sí, bueno. Sí. Sí. Es aductor, flexor y oponente. ¿Dónde lo llevaron? Ok. Ajá. Sí, ok. Todos esos músculos de la región hipotenar, yo soy nervioso del nervio cubital, todos. ¿Cómo se llama su abuelito? Ah, sí, ya lo vi. Ya lo vi, yo les dije que si se
sí les expliqué todo, pero ok. Ahí está. Ok, entonces, región tenar, ¿y cuál es el único músculo donde se lo por el mediano? El aductor. Del aductor hipotenar que lo inerva cubital. Ahora sí, vámonos con los músculos que hacen esto, miren. Extienden las articulaciones interfalángicas y flexionan la articulación metacarpofalángica. Estos músculos se llaman lumbricales, son 4 lumbricales. El primero y segundo, estos dos, son inervados por el mediano también. El tercero y cuarto son inervados por el cubital. ¿Okay? Aquí se lo bien. Estos son los lumbricales, vean ustedes. Primero y segundo que dije, mediano, tercero y cuarto, cubital. Ahora vámonos con los interóseos. Aquí están los interóseos. Hay músculos interóseos dorsales, que son estos, e interóseos palmares. ¿Okay? ¿Qué hacen los interóseos dorsales? ¿Abren o cierran? Abren. Dorsales, palmares, dorsales, palmares, dorsales, palmares, dorsales, palmares. ¿Quién va a inervar todos esos? Nervio cubital. Dorsales, palmares. Nervio cubital. Entonces fíjense que ahora ya podemos hablar acerca de la inervación. A ver, muchacho, Héctor, ¿quién inerva los músculos anteriores de la mano, del antebrazo? Mediano. Mediano, ¿a excepción de cuáles? Del aductor. No. Del flexor cubital del dedo. Del flexor carpo del y tercer y cuarto profundo de los dedos. que son por ¿Quién el va a inervar cubital. todo el compartimento posterior? Radial. Radial, muy bien. ¿Quién va a inervar los músculos de la región tenar? ¿A excepción de cuál? Aductor. Hipotenar. Cubital. Interóseos dorsales. Interóseos palmares. Interóseos dorsales. Interóseos palmares. Primero y segundo lumbricales. Tercero y cuarto. Cubital. Y ahí tienen la inervación de la mano de los músculos cortos, de los músculos de la mano. Es muy importante porque hace muchísimas funciones, ¿verdad? Muchas funciones hace la mano. ¿Hasta aquí vamos bien? Tomen un receso para que respiren. Pensamiento que